Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy quiero hablar acerca de cuáles son los errores invisibles que están destruyendo tu potencial como conferencista poderoso. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy autora del libro Usa tu derecho a presumir, experta en marca personal, y llevo más de 15 años trabajando con empresarios y profesionales que quieren dar a conocer su liderazgo a través de un mensaje auténtico y real. Y este es uno de los temas más frecuentes que me encuentro en esa interacción con mis clientes y con personas de la industria con la que he estado hablando. Y es ese anhelo o ese deseo que siempre han tenido de ser conferencistas, de hablar en público y poder impactar y generar una recordación y generar una diferencia muchísimo más grande de la que ya vienen haciendo. Entonces, si tú en algún momento has sentido eso, ese deseo, ese anhelo, si realmente para ti ser conferencista, hablar en público es algo que te llama la atención, bueno, pues esta conversación definitivamente que es para ti. ¿Y qué es lo que te voy a empezar a contar? Primero, quiero hablar acerca de qué es lo que ocurre o qué es lo que, como los pensamientos más frecuentes que he tenido la oportunidad de escuchar de alguien que en algún momento, sí, ha querido o se ha visto como un conferencista. De hecho, son personas que ya hablan en público. Entonces, si tú ya hablas en público, pero dices, bueno, hay algo más que yo quiero hacer, quiero ser más potente, quiero sentirme mejor cuando hablo en público, pues una de las cosas o uno de los motivos más comunes que puede ser es que sientes que te falta preparación. Que te falta preparación te falta otro título, te falta alguna certificación, te falta algo de alguna de estas cosas o de pronto alguna que no mencioné, y entonces cuando tengas eso es cuando ya vas a poder ser conferencista, cuando ya vas a poder cobrar todas las veces que hablas en público. Entonces eso es muy común. Otra cosa que también he visto que piensan muchas las personas con las que he interactuado es que me dicen, Karim, es que mi historia no es lo suficientemente importante. A mí no me ha pasado algo tan fuerte ni tan traumático como a estas otras personas, o yo no he logrado tantas cosas, entonces pues bueno, mi historia no es tan importante. Entonces si tú en alguna vez pues te has hecho ese cuestionamiento, es completamente común, es completamente normal, y eso es lo que limita a muchas personas de ir a ese siguiente nivel de ser un conferencista poderoso. Porque como que detrás de eso es, bueno, ¿y quién va a querer escuchar esto? Sí, y de hecho yo también he pasado por ahí en algún momento de mi vida. Es como, bueno, pero pues si yo no he ido a la guerra, por decirlo así, pues ¿cuál va a ser el valor de esa historia? Entonces, si te has sentido así, muy probablemente lo que te vaya a decir más adelante te vaya a dar ideas de cómo lo puedes como sobrepasar. Otra cosa que he visto muy frecuente es que en este mundo donde estamos, que está como mucho más bombardeado de todas estas ofertas de ser visible, de marca personal, de presencia digital, que somos muy como lo que más conectan en estos momentos, o lo que más recordación genera es el show, el espectáculo, el entretenimiento. Entonces, alguien que quiere ser conferencista y pues que no tiene esas habilidades histriónicas de pronto, o sí, no ha hecho teatro, o no tiene como una puesta en escena tan poderosa, por decir así, o tan llamativa, pues va a decir, sí, no, o sea, hasta que yo no pueda hacer ese tipo de conferencias, no lo puedo hacer. Entonces ahí también se trata mucho de ver o atribuirle la importancia a el show de la conferencia, ¿sí? Como, ay, sí, qué tan
qué tan llamativa es esa conferencia. Entonces, como si no tienes eso, entonces pues como que no vale la pena ni siquiera lanzarte. Por otro lado, algo que es muy común, y también lo he hecho, así que lo digo con conocimiento de causa, es esa, digamos, manera de pensar que la forma en la que yo voy a hablar en público, y si tú lo has pensado así, es como te vas a inspirar en otras personas, entre comillas, porque es como copiándose de otros. Ay, si otros hacen eso, entonces lo voy a hacer así. Entonces hay muchas personas, muchos conferencistas, personas que quieren hablar en público, que están queriéndose copiar de alguien, ¿sí? Que tal vez admira, que tal vez es muy bueno, pronto no lo admiren, pero bueno, ese es el estilo de pronto que sienten que es el que más conecta. Entonces están creando una personalidad en ese escenario que está conectada pues con alguien más, que no es su verdadera expresión, y se pierden también en esto que se llama la parálisis por análisis. Sí, ay, bueno, pero me hace falta esto, me hace falta lo otro. Entonces es el quedarse ahí aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y al final pues no te lanzas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo te voy a hablar de, digamos, por qué ese tipo de pensamiento en estos momentos no estás de una u otra manera te están sosteniendo y de manera invisible para lanzarte a ese siguiente espacio de ser un conferencista que realmente genere un impacto en una audiencia, que genere ingresos a través de su historia, que sea memorable, que realmente transforme los paradigmas y las maneras de pensar de las personas que están enfrente tuyo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, aquí lo importante no es qué tan de entretenimiento sea tu conferencia. Aquí lo más importante es tener en cuenta que tu proceso de vida ya es lo suficientemente valioso para merecer la pena ser contado, ¿sí? Entonces no se trata de acumular más títulos, más verificación externa, sino entender el día de hoy que lo que tú tienes ya es suficientemente valioso y tiene todo el mérito, independientemente del camino de vida que tengas. De hecho, yo recuerdo hace un tiempo atrás, en el programa anterior de conferenciantes, una persona me decía, óyeme, pero es que yo escuchando estas historias que dicen los otros, pues yo no tuve una vida difícil, como que sí, mi infancia pues fue buena, sí, mi universidad, como que no tuve contratiempos tan fuertes de pronto como los que otras personas decían ahí. Entonces yo le decía, hay personas que se van a sentir igual que tú, ¿sí? Y entonces que no se conectan o no se identifican con un conferencista que cuenta pues esa historia de vida que tiene. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tuvieron como grandes dificultades. Entonces, el hecho que tú hayas vivido la vida de la manera en la que tú la has vivido significa que hay otras personas que pueden conectar con ese camino en específico y no necesariamente con lo que de una u otra manera hemos sido como enseñados a ver, y es, sí, con alguien que tuvo un accidente grandísimo o superó una enfermedad o tuvo 25 quiebras o cosas así. No, o sea, hay personas que se van a conectar con tu historia de vida tal cual y como es, y que por ese motivo, por el solo hecho de tú haber vivido tu vida en la manera en la que la has vivido, eso sí importa. Y sí es importante y merece la pena ser contado. ¿Qué es otra cosa que yo te puedo decir? Dentro de este como aspecto importante a tener en cuenta, que tú requieres dejar de querer imitar a otras personas, quererte copiar o tomar idea o como sea que lo llames. Y es importante que empieces a descubrir y aceptar tu voz auténtica y original. Todos tenemos una personalidad única, que es una construcción de nuestra historia de vida, el entorno donde vivimos, cómo nos criaron, nuestra manera de pensar. Y esa combinación es única y no se puede repetir. Entonces, en el momento en el que tú aceptes eso y que empieces con esa intención auténtica y transparente de compartirlo de esa manera, es cuando mejor vas a conectar con los otros. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Y por el otro lado, otro aspecto a tener en cuenta es que la perfección es una trampa. No existe en ningún escenario personal o profesional donde alguien de manera perfecta haya logrado grandes cosas. Sí, de hecho,
los que hemos cometido más errores, los que nos hemos equivocado más, pues son los que tenemos mayor aprendizaje. Entonces es importante también que en este camino de ser conferencista, de lanzarte a hablar en público, de lanzarte a contar tu historia, pues también va a haber muchos errores. Y dentro de esos errores es donde vas a aprender, bueno, qué es lo que sí, qué es lo que no, qué conecta contigo, si cómo lo cuentas, cuál es tu manera única de hacerlo. Entonces, ¿qué es otro aspecto que quiero como mencionarte dentro de esto que estamos hablando? Sí, hay varios como espacios, ¿sí?, que tú puedes enfocarte para llegar de donde estás hoy a lanzarte a ser un conferencista exitoso. Entonces, lo primero es que estamos en una sociedad que se llama la sociedad del microondas, donde queremos, o la mayoría de las personas quieren los resultados de manera inmediata, ¿sí? 30 segundos, 60 segundos, 2 minutos. Entonces, esa perspectiva hace que de una u otra manera haya una expectativa que los resultados se vean de manera inmediata. Y resulta que en este camino de convertirte en un conferencista, una persona que habla en público, poderoso, eficiente, auténtico, real, esto es un proceso a largo plazo. Entonces es importante que empieces a cultivar y a desarrollar maestría en la paciencia y la consistencia. Una de las cosas que yo siempre digo en los programas que doy, en cualquiera de los contextos, es: si tú no te ves haciendo esto que estás haciendo el día de hoy, por 5 años, de 3 a 5 años, sin tener ningún resultado, es que lo estás haciendo con el propósito o el motivador incorrecto. Porque de 3 a 5 años es cuando tú desarrollas la creencia y la confianza en ese mensaje que realmente quieres traer. Entonces, si tú no te ves haciendo eso, estás dejándote llevar por la sociedad de microondas. Que quieres las cosas rápido, que quieres las cosas inmediatas y su sufrimiento. Si tú te ves, es como... Y parte del proceso de desarrollarte en un conferencista, pues es entender tu historia de vida siempre te va a acompañar, independientemente de la actividad que desarrolles. Entonces, entre más tú estés enfocado o enfocada en trabajar tu historia de vida, en compartirla, en ajustar ese mensaje, va a ser una completa aventura y una completa diversión contar esa historia de 3 a 5 años o más. Porque cada vez vas a ir agregándole otros aspectos que has aprendido en el proceso. Entonces es muy importante eso, ¿sí? Que empieces a desarrollar paciencia y consistencia. Otra cosa que te podría decir en cuanto a esto es que el valor, ¿sí?, de ser un conferencista exitoso, de ser una persona que impacta a su audiencia, que realmente genera una diferencia profunda, que inspira a los otros, es que el valor no está en la conferencia como tal. ¿Sí? En el show, las diapositivas, que si usas música, que si tienes videos, que si te mueves en el escenario, no. Por supuesto, todos esos son elementos que contribuyen, pero si tú no haces el trabajo más importante, que es el trabajo de introspección, un trabajo interno de introspección y aceptación de quién eres, tu historia, lo que has hecho, de dónde vienes, hasta dónde vas, con quién quieres trabajar, entonces se va a quedar en una presentación más. Entonces recuerda en tu vida cuántas presentaciones hasta este momento probablemente de las cuales tú has sido audiencia y de cuántas realmente te acuerdas. Sí, muy pocas, y te pido pues que hagas este ejercicio. ¿Qué personas realmente te han impactado? Y empieza a mirar cuáles fueron esos elementos. Tal vez no te acuerdes exactamente qué fue lo que esa persona dijo, pero hay algo que esa persona hizo que hace que tú el día de hoy la recuerdes. Entonces aquí, uno de esos elementos es empezar a ver que esas personas que impactan a los otros han hecho un trabajo de introspección y aceptación muy grande. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Tu vivencia personal, tu camino de vida, las cosas que tú has experimentado, las personas con las que has interactuado, tus errores, tus aciertos, tus aprendizajes, todo eso es una vivencia personal y única. Y eso es lo que hace y lo que va a hacer que las personas conecten contigo. Entonces, qué bonito, sí, dentro de este proceso, por supuesto, yo pasé por ahí, es como yo entreno a las personas que quieren entrar en ese camino. Y ahí está el gran descubrimiento, es estar en ese lugar de descubrir y aceptar tu camino, ¿sí?
que tu vivencia personal es única y eso en sí mismo es lo que hace que otras personas vayan a conectar contigo. Algo que también sí te puedo decir que podría ser muy valioso es que no te enfoques en lucir bien, en que te vean bien, sí, que estés muy bien vestido o que hables muy bien, muy elocuentemente. Por supuesto, sí, como en el aspecto anterior, son cosas que ayudan. Pero en lugar de enfocarte en eso, aquí siempre el mejor contexto es qué tan real estás siendo, qué tanto estás conectando con esa audiencia. Que de hecho me encantaría saber si tú estás viendo esto ahorita o como grabación o si lo estás escuchando, ponme un fueguito, ¿sí? O un saludo o un sí, si en algún momento de tu vida tú has sentido eso, ¿sí? Como que wow, que te gustaría contar tu historia, pero todavía sientes que faltan elementos. El solo hecho de reconocerlo te está empezando a ser una persona real. Y realmente lo que sí te puedo decir es que en este momento de la historia, cuando hablar enfrente a una audiencia es tan fácil, comparado con como lo era hace 50 años, que solo algunos tenían ese gran regalo y esa oportunidad y que se lanzaban a hablar en público. Ahorita cualquier persona lo puede hacer. De hecho, lo estoy haciendo aquí con un teléfono, ¿sí? En el momento que yo quiero. Entonces tú también tienes esa opción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como ahorita cualquier persona puede hablar en público, no todas las personas tienen un impacto real. No todas las personas realmente pueden decir y pueden como aseverar o pueden confirmar con completa confianza, wow, yo hablé y yo impacté a los otros. Entonces es importante que tengas en cuenta que si tú quieres hacer esto, ¿sí? Solamente el hecho de lanzarte y de aceptar, wow, tengo un camino que me gustaría compartir a los otros y puede que no lo tenga completo o perfecto, ¿sí? O que sea el más con los estándares que tienes tú, pero igual te quieres lanzar a hacerlo, eso es muy valioso y eso es lo que realmente conecta con las personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay alguien que se permite que su historia de vida sea un canal de inspiración y de enseñanza a los otros a través de una vida real, es cuando pasas de ser un conferencista a lo que yo llamo ser un conferenciante. Y un conferenciante es, sí, otra manera de decirlo, es alguien que es un líder consciente, alguien que sabe el honor que significa estar enfrente de una audiencia, el honor que significa poner tu vida al servicio de los otros y el honor que significa poder hacer una diferencia en la vida de las personas que te están escuchando. Entonces, eso es muy importante. Ahora, yo soy absolutamente consciente que en estos momentos de la historia, aprender a hablar en público es más fácil que nunca, porque tú puedes buscar en Google y encontrar cientos de miles de alternativas de cómo hablar en público. Sin embargo, en mi propio proceso de todos estos años y el proceso de las personas con las que llevo, sí, trabajando también en todo este tiempo, yo me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Entonces, por un lado, la teoría está disponible y por el otro está quiénes son los que se lanzan a ponerlo en práctica, a implementarlo. Y sobre todo desde esta metodología que te hablo yo, y es de ser una persona real, una persona consciente cuando hablas en público. Entonces, es por eso que yo diseñé un programa que se llama Conferencientes para las personas que quieren lanzarse a contar su historia en público y al mismo tiempo conectarla con su actividad actual. Es decir, si eres empresario, emprendedor, profesional y quieres como enhebrar eso de hablar en público de una manera diferente, de una manera consciente con lo que estás haciendo, pues bueno, muy probablemente este programa sea para ti. ¿Por qué? Porque este programa se enfoca en que empieces a identificar y aterrizar las historias de vida que ya tienes y que pueden conectar con tu actividad actual. También te ayuda a conocer y estructurar, pues, cómo utilizar eso de manera eficiente y con confianza. Otro elemento muy importante de este programa es que vas a descubrir cómo pasar de la inseguridad y la duda de cómo te ves a ti, como alguien que habla en público o si quisieras ser conferencista, a impactar de manera real a tu audiencia, ¿sí? Y esto no es algo
como para ver en la teoría, sino para identificar en la práctica. Y por último, hacer ese proceso que te digo que es el más importante de introspección, de cómo usar el storytelling de una manera efectiva y, por supuesto, cómo utilizar herramientas que están disponibles, por supuesto, para todas las personas que quieran hablar en público, pero en tiempo real y en tu caso personal. Adicionalmente a esto, el programa Conferencientes que tengo, pues es un programa que te permite hacerlo en comunidad, porque a veces, sí, el estar solo y no ver, bueno, quién más está haciendo esto o no, pues hace que genere un poquito de parálisis por análisis, no, lo hago después, me hace falta. En cambio, el contexto grupal, pues te permite que te apoyes con otras personas. Entonces, si tú sientes que estás en ese momento donde quieres lanzarte realmente a hablar en público, lanzarte a tocar una audiencia o tu audiencia de una manera poderosa, pues bueno, este programa puede ser para ti. Entonces, si tú tienes ese interés, me puedes escribir un mensaje directo o en comentarios. Estoy interesado y podemos hablar acerca de eso. Entonces, este es el mensaje que tengo para ti el día de hoy. Lo más importante que quiero que te lleves es que la historia que tienes tú el día de hoy ya tiene todos los elementos que se requieren para que la compartas con otros, para que inspires a otros y para que generes la diferencia en ellos y al mismo tiempo para que generes ingresos profesionales, comerciales, de proyectos, en fin, o sea, que conecten de manera auténtica con quién eres y lo que haces. Y bueno, nos seguimos viendo por acá, hablando de cómo puedes seguir contando tu historia, cómo puedes impactar tu comunidad con una marca personal de alto impacto. Nos vemos.